Muy buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a nuestro taller de todos a bordo, inclusión en las necesidades especiales. Quien lo va a estar brindando esta noche, la reverenda doctora Wilma Quiñones Cubero. Así que va a estar con nosotros brindándole una valiosa información. Y también nos acompañan dos intérpretes de lenguaje de señas. Ellos son Héctor y también tenemos a William por ahí, que van a estar con nosotros, ¿verdad? En la noche de hoy. También nos acompaña Edith Martínez, que también es parte del proyecto de Todos a Bordo. Y está su servidora, Bruceli Serrano, que hacemos muchas cosas. Soy la asistente administrativa, pero también hacemos muchas cositas para el beneficio de todos y todas, para que el mensaje llegue a cada uno de ustedes. Así que sin más preámbulos, le dejo a la doctora Wilma con el taller de la noche de hoy. Bueno, Dios les bendiga mucho. No sé si me pueden ver, Bruceli. No, Sí, déjame ver. sí, 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 te veo en la perfecto. esquinita. Perfecto. Bueno, muchas bendiciones. Como ya les mencionó Bruceli, yo soy pastora de la Iglesia Presbiteriana en Arecibo y mamá también de dos niños muy especiales, uno con varios diagnósticos, así que tengo esa experiencia. Yo creo que todos los pastores y las pastoras hemos pastoreado alguna vez a la niñez con necesidades especiales y eso es claro, de acuerdo a las estadísticas, así que también vamos a compartir un poco esa experiencia y me gustaría también que pudiéramos así hacerlo y compartir nuestras experiencias con esta población, ¿verdad? Y hoy vamos a compartir el tema de necesidades no tan especiales, abriendo surcos para florecer en la diversidad. Y los que me conocen saben que a mí me encantan las plantas, ¿verdad? Que es una de mis pasiones y de mis formas también de espiritualidad. Así que vamos a usar un poco esa imagen de las plantas y del crecimiento, ¿verdad? Necesidades no tan especiales. Para que estemos, ¿verdad? Tengamos un poquito más claro los objetivos del taller, vamos a presentar un panorama de las necesidades humanas que no son, ¿verdad? Que no son no tan especiales. Necesidades humanas no tan especiales. Y vamos a relacionar la misión de la iglesia con la necesidad humana, identificar algunas barreras que impiden a la niñez con impedimentos y a sus familias satisfacer estas necesidades y vamos a hacer un poco de introspección o le vamos a dejar también esa oportunidad de asignación para evaluar la satisfacción de las necesidades desde el ministerio de su congregación, ¿verdad? Que podamos tener una guía para evaluarnos y así pues poder aplicar lo que vamos a compartir. ¿Qué es lo especial? ¿Verdad? Porque hoy vamos a hablar de las necesidades no tan especiales, así que hablemos primero de qué es lo especial. El diccionario de la lengua española dice que lo especial es lo singular o particular, que se diferencia de lo común o general, que está por encima de lo normal o habitual, por significativo o estimado. Así que lo especial es lo que es fuera de lo común, ¿verdad? Lo diferente. Y hoy vamos a estar hablando de las necesidades no tan especiales. Estas son necesidades comunes, necesidades normales, habituales, básicas, lo que todo el mundo necesita. Usualmente cuando trabajamos en el ministerio con las personas con diversidad funcional, con la niñez con impedimentos, con las necesidades especiales, queremos aprender a ayudar a las personas que tienen X o Y impedimentos y unas necesidades específicas. Y hoy, antes de llegar a eso, queremos entrar en el tema de aquellas cosas que todos y todas necesitamos, ¿verdad? Y que la iglesia ya tiene unas herramientas, una base sólida para poder, ¿verdad? Atender esas necesidades que también son parte de la vida de la gente que no tiene impedimentos o por ahora no los tienen y la gente que tienen impedimentos porque son seres humanos. Así que vamos a hablar un poco de las necesidades no tan especiales y lo vamos a hacer desde una perspectiva teórica y práctica, ¿verdad? Laura Sandigil
dice en el libro Let All the Children Come que amar a la niñez es más que emoción, es una responsabilidad que requiere una intensa cantidad de acción. Una de esas formas de amor es suplir sus necesidades educativas. Así que de la perspectiva de la iglesia, una de esas formas de amar es satisfacer esas necesidades educativas de la niñez o necesidades especiales y de la niñez en general. Y vamos a acercarnos al tema desde esa famosa pirámide de las necesidades de Maslow, ¿verdad? Yo diría que si usted alguna vez ha estudiado desde sociología, educación o psicología, debe conocer un poco de lo que es esta teoría de Maslow, pero si su especialidad no está dentro de esas áreas, pues hoy vamos a tener un panorama, ¿verdad? De esa teoría que nos habla, nos da un modelo de lo que son las necesidades humanas y busca reconocer lo que más hace falta para que el ser humano pueda desarrollarse a plenitud. Aquí yo digo, esta es la vida abundante, la vida plena que Cristo ofrece, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos llegando un pasito a la vez hacia eso? Estas necesidades no son necesidades especiales, son necesidades comunes porque todas las personas tienen estas necesidades básicas, ¿verdad? Y si no satisfacemos a plenitud las más básicas, no podemos alcanzar, ¿verdad? O se nos dificulta más alcanzar etapas mayores, ¿verdad? Del desarrollo humano. Así que desde esa teoría, un poquito lo que yo planteo es que la iglesia está diseñada para hacer un huerto en donde estas necesidades se cultivan, se desarrollan y permiten que la gente crezca y florezca, ¿verdad? Y desde la iglesia podemos abrir surcos para que las personas con necesidades especiales, muy en particular la niñez, también puedan satisfacer esas necesidades y todos esos impedimentos y esas barreras que no permiten su pleno desarrollo, pues podamos sacarlas y limpiar el terreno para que puedan desarrollarse plenamente. Eh, Esas necesidades no tan especiales, ¿verdad? Se usa el modelo de una pirámide y la base de la pirámide, las necesidades más básicas son las fisiológicas. Luego viene la idea de que es la seguridad y la estabilidad. Luego, amor y pertenencia, estima y valor y la autorrealización. Así que vamos viendo esa pirámide en el desarrollo de algo bien importante que tenemos que reconocer que contrario a la teoría, ¿verdad? De Maslow, en el reino no vemos las cosas de una manera tan individualista como esta teoría lo plantea, ¿verdad? Esta autorrealización es cuando el éxito pleno del ser humano, pues desde la fe cristiana, ahí nosotros y nosotras como comunidad del reino no lo vemos, no se supone que lo veamos de manera tan individualista, porque Jesús afirmaba que esa autorrealización es en comunidad y es desde la perspectiva de la fe. Claro, Así que, ¿verdad? Y aquí es donde está mi teoría. La iglesia es como una bendición de Dios. Como les dije, ese huerto que su base está bien plantada. Y ustedes me dirán si sí o si no. La iglesia alimenta, cuida y sana. Es parte del ministerio de la iglesia. La iglesia da orden, estructura, ley. Es un refugio de seguridad y también ama, incluye parte de la misma teología, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y la gente se une al cuerpo de Cristo. La iglesia ayuda al desarrollo y también ayuda a satisfacer esas necesidades de reconocimiento. Y como les dije, ese autorrealización para mí, ¿verdad? Es Cristo, es la salvación de nuestras almas, es la salvación de nuestras vidas, es la vida abundante y la vida plena que Jesús nos ofrece. Y me parece, ¿verdad?, que es bien interesante porque para eso Jesús nos llama, para
alimentarnos, para ayudarnos, edificarnos mutuamente, para ser el cuerpo de Cristo y desarrollarnos, ¿verdad? Como individuos, pero también como comunidad. Laura Cindy él dice, la niñez con necesidades especiales tiene en muchos sentidos las mismas necesidades que otros de su edad tienen. Necesitan amor, aceptación, pertenencia, seguridad y un espacio seguro donde crecer. Las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Son las básicas para sobrevivir. Si no las tenemos, morimos. Sin ellas nos morimos. Si no comemos, si no dormimos, si no respiramos, si no tenemos salud, ¿verdad? Esas son la base de lo que necesitamos. Y parte de lo que tenemos que reconocer es que la iglesia está llamada por Cristo y desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, a ayudar al que necesita. Sin embargo, cuando miramos esta perspectiva, esas necesidades fisiológicas básicas desde los impedimentos y miramos las estadísticas, ¿verdad? Esto es basado en el reporte anual del estado de la discapacidad del 2018 en Puerto Rico, del Instituto Yang Tan de la Universidad de Cornell. Y este informe indica algo que ya previamente el censo del anterior del 2010 y algo sostenido también en los censos posteriores, que el ingreso medio anual de las personas con discapacidad estaba en aquel momento en el $21,900. Y el ingreso anual de hogares de las personas con discapacidad en edad laboral estaba en $20,200. La tasa de pobreza de las personas con discapacidades en edad laboral es de un 48%. Y estos números son indicadores de que hay una señal muy directa entre los impedimentos y la pobreza. Y esto se refleja también a nivel mundial, ¿verdad? Los impedimentos usualmente generan pobreza y la pobreza también genera impedimentos. El mayor índice de pobreza es en las familias monoparentales, por una sola persona que cuida, una sola persona que tiene ingresos. A los cuidados, que son más costosos en muchas ocasiones para los niños y niñas con necesidades especiales, cuidadores que no pueden mantener sus empleos o las exigencias sociales que le añadimos por encima también a las madres. Así que esto es una situación bien delicada que tenemos que atender como iglesia y tenemos que conocer porque gente con necesidad económica, eso la iglesia sabe. Hemos atendido desde que la iglesia es iglesia, desde antes que la iglesia se formara, desde Cristo, a la gente en, en pobreza, pasando hambre, pasando necesidad. Pero hay unos que tienen mayor necesidad por sus condiciones particulares. Y son estas personas que tienen algún tipo de impedimento, en especial los que tienen niños y niñas con impedimentos o personas que no van a poder ser independientes. Así que vemos esas exigencias adicionales que se le añaden al impedimento y que afectan la base de la pirámide, las necesidades básicas. Evaluemos nuestros ministerios, ¿verdad? ¿Quiénes no están incluidos en nuestras meriendas y comidas? Y les invito a mirar ese dibujito de esos niños malamañosos, como le llamamos, ¿verdad? Que no quieren comerse lo que hay. Hay barreras que impiden la accesibilidad a las ayudas que ofrece la iglesia. Vamos a ver, nuestros espacios son accesibles para todas las personas. El lenguaje, incluso esto que nos fascina tanto de hacer la promoción de las actividades, el lenguaje es sencillo. Todo el mundo puede entender claramente lo que estamos ofreciendo y cómo estamos ayudando a la comunidad. Utilizamos diversos medios de comunicación o solamente uno. Atendemos esas necesidades individuales, ¿verdad? Para atender a esas comunidades que tienen estas situaciones específicas
que no les permiten accesar. Y miren, no se trata de hacer algo distinto a lo que ya estamos haciendo. Vamos a proveer a la gente que pasa hambre, tiene alguna necesidad particular económica, porque la iglesia ya tiene el sistema para ayudarle. Nos faltan unas cositas para que sean accesibles a esta comunidad particular también. Y esto es como en la parábola del banquete. Jesús habla de que se hace este banquete y donde se invita a la gente más prestigiosa y ponen muchas excusas para llegar y al final terminan invitando a la gente con impedimentos que encontraban por la calle. Y hay veces que la iglesia tenemos mucho que ofrecer y no nos llega la gente a, a, a accesar esas ayudas. Y miren, tenemos que ir a buscarlos en donde están porque hay mucha gente en necesidad. Y sabemos que Puerto Rico es así, el nivel de pobreza es significativo y muy particular en la niñez. Si consideramos la niñez con necesidades especiales, vamos a encontrar una relación muy significativa. Así que es importante atender esto, porque hay hambre, hay gente sufriendo que nos necesita y es el llamado que el Señor nos hace. La segunda parte de la pirámide nos habla de la necesidad de seguridad. Y qué maravilloso porque la iglesia es un refugio, ¿verdad? La iglesia es literalmente un refugio. Y si no nos permiten ser refugio, lo luchamos en la corte, ¿verdad? Porque esas cosas han pasado últimamente. La iglesia es refugio, es un lugar de protección, de estabilidad. Es ese refugio que cuida a toda la gente, pero todo el mundo tiene acceso al refugio y a sentirse verdaderamente seguro y segura allí. Aunque creamos que no, el orden y la limpieza de nuestros espacios ofrece seguridad. Regula sensorialmente a las personas que tienen esa necesidad particular de estar en un espacio ordenado. La adoración estructurada también ayuda a la gente a sentirse en seguridad y da esa sensación de estabilidad. Algo, una palabra de domingo, aunque hoy no es domingo, previsibilidad. Les permite anticipar lo que viene. En este tiempo que se critica mucho, ¿verdad? Las iglesias que tenemos estas estructuras litúrgicas, eh, tenemos que recordar y tener en cuenta que esa misma estructura que tanto otras personas critican, para otras personas significa estabilidad y seguridad y les permite sentirse en un espacio protegido y seguro porque pueden anticipar lo que viene, saben lo que están y saben lo que viene después. Sí se los explicamos de manera que puedan entenderlo, ¿verdad? Eso le da constancia y una seguridad emocional y psicológica. Y hay veces que pensamos que particularmente en el ministerio con la niñez, que, que hace falta cosas que sean divertidas, música fuerte, ruidos estruendosos, dinámicas rápidas, colores brillantes, y no necesariamente eso da el mismo resultado con todos los niños y niñas. Hay veces que ese espacio de relajación, de orden y de quietud puede ser una necesidad a suplir en ciertas comunidades y muy en especial cuando tenemos población de niños con hiperactividad. Esa estabilidad y ese orden les ayuda y les ayuda a autorregularse. Y también con la niñez con autismo, ¿verdad? Esa población con neurodiversidad necesitan estas estructuras para tener espacios en donde ellos sepan claramente qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Aún así, van a tener luchas con sus impulsos, ¿verdad? Porque sabemos que los niños son niños y cuando tienen estas condiciones, pues se les dificulta trabajar con los impulsos, pero ahí es donde la iglesia tenemos la oportunidad de ser de bendición, amando y ofreciendo protección y seguridad para practicar el comportarse bien en un espacio, ¿verdad? Las reglas y las expectativas claras. Entrenamiento social para la niñez y la comunidad que incluye. Y esta parte es importante porque si se fijan en los dibujitos, hay un niño ahí o haciendo una perreta, llorando, gritando molesto.
Y es que cuando la niñez se siente segura en un espacio, se atreven a decir lo que sienten y a demostrar sus emociones. Y es practicando, ¿verdad? Cuando vamos estableciendo los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer, experimentando, encontrando las reacciones de los demás que van aprendiendo cómo comportarse. Y ese espacio que da la iglesia para practicar en seguridad es bien necesario para toda la niñez en general. Sin embargo, para la niñez con necesidades especiales es aún más importante, porque muchas veces en otros lugares, incluso a veces dentro de sus propias familias, esos espacios se le niegan, porque sus perretas llamadas perretas, sus ataques, sus ruidos pueden ser más fuertes que la comunidad en general. Así que la necesidad de seguridad y de ese espacio para practicar y desarrollarse socialmente es bien importante. Ensayar y manejo emocional, la asertividad, el autocontrol, el dominio propio, la paciencia y la empatía. Y ahí viene de las dos partes, paciencia y empatía por parte de la iglesia y paciencia y empatía que va a ir desarrollándose también dentro de nuestra niñez, la que tiene necesidades especiales y la que no tiene esas necesidades especiales. Pero todos y todas necesitamos de paciencia y empatía en cada momento de nuestra vida y en cada etapa. Eh, Algo que también es bien importante dentro del tema de la seguridad son modelos sanos a seguir. Esto la iglesia se lo ofrece a todo el mundo, toda la comunidad que se acerca. Gente que puedan mirar como modelos, que a lo mejor no tienen dentro de su comunidad per se, dentro de su familia, y pueden ver a alguien a quien seguir. Acompañamiento y cuidado pastoral. Protege contra la violencia y el abuso. La iglesia protege contra la violencia y el abuso, intercede contra la injusticia, eso es parte de nuestros principios, promueve cambios sociales en términos generales. ¿Verdad? Queremos que nuestra gente viva mejor, son parte de los principios de la iglesia. Y esto no es teología doctrinal, es parte de los principios bíblicos y los podemos ver alrededor de todas nuestras denominaciones. Y aquí es donde el tema se hace más complicado porque la comunidad eh, con impedimentos sufre más vulnerabilidad ante la violencia. Así que si hay una dificultad general en términos de lo que es la violencia que vivimos en este país, las personas más vulnerables son los niños y niñas con impedimentos. Personas con impedimentos, las mujeres con impedimentos, pero los niños y niñas con impedimentos son aún más vulnerables dentro de la violencia que vivimos. Y parte de lo que complica su panorama es la dificultad para reconocer y expresar el maltrato. Y se suma a eso. Si tienen o no credibilidad delante de la gente a quien le dicen que están siendo maltratados, ¿verdad? Porque una cosa es que yo lo pueda reconocer y otra cosa es que a quien se lo diga me lo crea, ¿verdad? Y afirme, mira, hay que cuidar a fulanito o a fulanita, que esto no está bien. Menos posibilidades de defenderse. Todo depende, ¿verdad?, del tipo de diagnóstico que tenga y del cuadro familiar, pero vemos que muchas veces si hay problemas de lenguaje, pues hay problemas entonces también para defenderse si hay algún tipo de problema físico o hay baja autoestima, falta de acceso a la información o desconocimiento, ¿verdad?, de la ley y de sus derechos como persona, pues hace más vulnerable a la persona ante la violencia. Y la violencia es todo lo contrario a seguridad. La población de niños y niñas con impedimentos es más vulnerable al acoso escolar, a la violencia dentro de las propias escuelas, de parte de sus propios compañeros y compañeras. Y algo que es bien interesante es que muchas veces estos niños y niñas que son víctimas de acoso escolar pueden convertirse también en niños que abusan de otros niños, porque la violencia se termina convirtiendo en el idioma para expresar y manejar sus emociones. Si no tiene los ejemplos correctos y una intervención, ¿verdad?, de gente que pueda apoyar y ayudar a sacar de ese cuadro de violencia. Lamentablemente, también la violencia, son más vulnerables a la violencia intrafamiliar, porque la familia está
tienen mayor exposición al estrés. Hay también mayor posibilidad de negligencia, ¿verdad? De que no se cuide a este niño o esta niña como ese niño y niña necesita. Por lo tanto, pues se convierte en un tipo de violencia. Y otra cosa que es bien triste y se da de manera muy abrumadora tanto en adultos como en niños, es que a veces, muchas veces, son los cuidadores precisamente quienes les maltratan. Así que hay una dependencia hacia el maltratante. El maltratante es el mismo cuidador. Así que pues estas son dentro del tema de lo que es la violencia intrafamiliar, son señales importantes que tenemos que tener en cuenta como iglesia. Mayor exposición a la violencia institucional, cada vez que tienen que ir al Departamento de Educación a pedir ayuda y no se les trata como corresponde y sabemos que en Puerto Rico hay que poner una querella para todo, eh, así que están más expuestos a la violencia institucional. Y la violencia se puede convertir en el modo de protegerse. María Teresa Rodríguez Culebro en el libro Como una sola flor seremos, dice, sabemos que la mujer, en especial la mujer con discapacidad, es víctima de diferentes formas de violencia y que muchas veces llega a sentir que no vale nada, que no sirve para nada, que es una basura y como una basura llega a tratarse a sí misma. Esta niña de adulta aceptará cualquier forma de violencia, venga de donde venga, creyendo que ese es el trato que ella merece. Me parece que esto es una cita bien impactante y bien real que nos lleva a ese corazón que es maltratado y pisoteado desde pequeño, esa autoestima que es degradada desde la infancia en su desarrollo, se puede convertir en una persona que sea vulnerable, aún más vulnerable a violencia y a los malos tratos alrededor y a tolerar esa violencia y esos malos tratos. Así que vamos a evaluar nuestros ministerios, pero antes de evaluar nuestros ministerios voy a darle un poquito para atrás a ver si hay algún comentario que queramos compartir o alguna respuesta de, de Edith Ok, o de alguno de ustedes. tenemos un comentario en el chat que nuestras estructuras, sobre todo los templos viejos, tienen muchas barreras arquitectónicas que entonces limitan, ¿verdad?, el acceso al mismo de personas que puedan tener alguna necesidad para deambular, moverse, trasladarse, etcétera. Y eso es muy cierto. Algo que quería comentar, cuando Wilma comenzó a hablar y a definir que todos éramos, que era especial más bien, y utilizó la palabra singular diferente. La pregunta para ustedes, y verdad, y me gustaría que abrieran sus micrófonos. Si nosotros nos dicen que todos somos únicos, especiales, y Cristo, ¿verdad?, satisface todo. Y Cristo trabaja bajo el principio de encarnación, o sea, te necesita a ti y me necesita a mí para hacer su obra. Entonces, yo soy responsable Mm. de dar esa bienvenida a esa diversidad. ¿Verdad? La pregunta antes de la segunda parte. Vamos a ver, ¿quién dice yo? Es bien interesante, Edith, ese punto que traes, porque algo que escuché en estos días, si todos somos especiales, alguno de nosotros es especial, entonces nadie es especial. Ajá. Si todos somos especiales, pues sí, y lo especial es lo diferente, pues nadie es especial. Pero es ahí interesante cómo el Señor Como el nos Señor me las hace mueve. ¿Alguien dice particulares. yo? Si no se atreve a abrir el micrófono, pues en el chat. Sí, podemos compartir eso. Si no, seguimos por aquí comentando otras cositas.
tan tímidos nuestros. Arely, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, levanté la mano, me da trabajo encontrar la mano. Yo creo que todos somos responsables, no solamente los líderes pastorales, ¿verdad? Eh, la iglesia. Amén, sí. Siempre escucho continuamente en la iglesia como pastora, la gente tan preocupada por la niñez, pero no hacen nada. Y entonces, pues, la preocupación es algo con lo que nos llenamos la boca o nos entretenemos. Hablaba Wilma sobre su hijo que tiene situaciones y diagnósticos y pensaba en mi nieta más pequeña que es disléxica. Y entonces una pared blanca en el fondo del templo le da mucho trabajo porque se le mueve. ¿Verdad? Así que es tan importante aprender lo que implican esas cosas que no son ni siquiera obvias porque cuando la situación especial es obvia, pues todos hacemos un poquito más de esfuerzo. Pero hay demasiadas cosas que no son obvias ni para los niños ni para la gente adulta, que también tenemos cosas que nos limitan y mientras más años más nos limitan. Así que la respuesta es sí, definitivamente sí. Somos responsables. Gracias, reverenda. Por otro lado, cuando Wilma exponía la verdad, las estadísticas de pobreza, donde mayormente son familias monoparentales, eh, yo tengo la experiencia, ¿verdad? Porque por mucho tiempo veíamos madres solas, pero yo estoy viendo muchos padres solos de niños con impedimentos severos, ¿verdad? Que esa mujer sale de la casa, esa madre sale de la casa, porque no, ¿verdad? Vamos a usar el refrán a nivel boricua, no aguantan en el empuje, no pueden con tantas terapias y tantas cosas. No obstante, hay una realidad, los patronos, esas limitaciones, porque a veces la persona tiene que salir a terapia, llevar a su hijo, los horarios que a veces le ofrecen a estos jefes de familia son bien limitantes, y entonces por ahí, ¿verdad? Podemos agarrarnos y decir que ciertamente, ¿verdad? Carecen de oportunidades económicas. Pero Wilma también habló algo interesante, que de hecho la reverenda que acaba de hablar lo trajo. Sensorialmente, nuestros templos están preparados para atender situaciones, porque a veces pensamos en el niño que pueda tener autismo, pero hay niños con trastorno de déficit de atención, hay niños que pueden tener problemas conductuales, emocionales, niños que pueden padecer de ansiedad. Sensorialmente, mi templo, donde yo siento a los niños, la mesa, las meriendas, me encantó la ilustración, ¿verdad? De los nenes ahí comiendo. Sensorialmente, ¿estamos preparados para eso? Abro, ¿verdad? Aquí para que cualquiera comente. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ana. Eh, Bienvenida. gracias. A veces yo pienso que una dificultad que tenemos las iglesias es que en el caso mío yo no soy maestra. Estoy dando, o sea, yo soy maestra de escuela bíblica, pero no soy una persona que aunque tengo maestría, fui educada para enseñar. He ido aprendiendo en la marcha, ¿verdad? Entonces, pues hay cosas que como no las he estudiado tal vez, no me puedo dar cuenta de algún tipo de dificultad que tenga un niño, si el papá no lo dice. Pues recientemente hay otra maestra que está dando clase a los juveniles, que me dice que ya notó que ella sí es maestra retirada, que uno de los niños juveniles tiene un problema. Y yo le di clases durante mucho tiempo y yo no me di cuenta que tenía problemas. O sea, sí me daba cuenta que como que se distraía, pero siempre contestaba. Y no es algo muy marcado tampoco. Pero ella se dio cuenta que él tenía cierto problema y yo no tenía las herramientas necesarias para poder darme cuenta del problema que ella se dio cuenta que el niño tenía. Correcto. Eso pasa y es bien común. Y por aquí Yara acaba de hacer un comentario que me parece sumamente interesante y yo entiendo que por ahí debe ir. O sea, como iglesia debemos evaluar.
que al niño. En el primer taller me parece que mencionamos el programa educativo individualizado de cada niño, ¿verdad? Donde ahí se Famoso establecen las PEI. metas, qué fortalezas tiene el nene, qué podemos tener como oportunidades. Y ese plan nos puede ayudar a cómo inclusive colocar los muebles, decorar, qué tipo de láminas, qué colores podemos usar. Si las hermanas o no, miren este detalle, nos ponemos perfume para la escuela bíblica. Yo tengo niños que yo, ¿verdad? Este año no, pero en años anteriores yo no podía usar perfume, ningún tipo de perfume, ninguna crema de olor, porque eso a los niños los irritaba y entonces iba a tener situaciones conductuales. Por tanto, la importancia, ¿verdad? Retomo una de las recomendaciones que ofrecimos en el taller anterior, de conocer esa familia, ¿verdad? De cuando recibimos esa familia, conocerla, qué preferencias tiene ese niño, qué cosas come, qué no come. Y como decía ahorita Wilma, no son changuerías. Es porque queremos hacer qué. No son necesidades tan especiales, todos tenemos las preferencias. A lo mejor yo le digo a ustedes que se tomen un jugo de jengibre y me va a decir guácala. Pero si dicen China, que es más común, pues dice, ay, sí, un juguito de China o de manzana cae bien. Todos tenemos preferencia y yo creo que la clave es, pues, acercarnos a las familias y poder conocer. Como último punto de esta primera parte. Algo que trae la reverenda Wilma es cuán vulnerable es esta población a la violencia. Y una de las situaciones que nosotros tenemos entre los niños con impedimento es el maltrato físico, emocional, de todos los casos, la negligencia y abuso infantil, ¿verdad? Que no podemos dejar y hacernos de la vista larga. Y Wilma también mencionaba el acoso escolar. Estos niños son víctimas muchas veces de acoso escolar, pero muchas veces se convierten en victimarios porque es lo que ven en casita. Y como papá golpea, yo voy a golpear. Porque el hermano mayor golpea, yo voy a golpear a otros niños. Entonces, como iglesia, a veces se nos puede hacer bien difícil porque si la familia, ¿verdad? Ese núcleo familiar no se abre a darnos, ¿verdad? La situación. Y miren, en Puerto Rico estos asuntos de violencia, ¿verdad? Familiar son como bien herméticos y pasan a veces de generación en generación y la gente no lo comparte. Pero ahí necesitamos como que ver señales en los niños cuando están dibujando, si cuando le damos una tarea para hacer alguna manualidad, no le sale y de momento el niño agarró el papel, lo tiró y dijo, no, que no voy a seguir trabajando. No siempre, pero pudieran ser señales, ¿verdad? De esa baja tolerancia que tiene en el hogar. Pregunto yo, como iglesia, de las que están participando hoy con nosotros, ¿han tenido situaciones donde han podido, ¿verdad?, identificar? Ay, gracias, Brunilda, por ese comentario. Brunilda indica aquí en el chat que ellos han hecho ajustes en la iluminación porque tienen niños con diagnóstico de epilepsia. Me parece fabuloso. Qué lindo. Han tenido situaciones, volvamos acá, que son vulnerables a la violencia, situaciones de violencia, niños que dan señales. Dios bendiga. Amén, Dios te guarde. Soy Yara por acá de la iglesia de Ciales, de la Grama Ciales. Y sí quería compartirles que en la iglesia en particular no se ha realizado, no ha llegado, ¿verdad? Una persona con mucha necesidad. Sí tuvimos un niño muy especial con discapacidad motora en sus piernitas. Y al contrario, fue él quien nos enseñó a nosotros un montón, porque yo pienso Eso es. que independientemente de la necesidad que tenga la persona, si se ve o no se ve, ¿verdad? El niño.
el amarlos, el tratarlos con amor, el tener un acercamiento, esa apertura a que ellos empiecen a tener confianza en uno, nos ayuda un montón a conocerlos, a empezar a conocer la condición, a que ellos se abran y a que presten atención precisamente cuando le expresamos la palabra de Dios. Así que ha sido un espacio enriquecedor. Como persona, desde que mis chicos estaban en escuela, siempre fui partícipe voluntariamente como madre voluntaria de las escuelas y sí tuve la oportunidad de tener casos bastante complicados, ¿verdad? Este, y vi eso mismo que les estoy planteando. Cuando uno con amor se acerca, no tienes que saber muchos detalles, de hecho, porque hay leyes que protegen, ¿verdad? A estos casos. Pero con amor ellos se identifican con uno y es ahí cuando uno siente una responsabilidad, no sé, ¿verdad? Así lo sentí yo. Siento una responsabilidad de indagar en el tema para instruirme y no fallarle, ni a fallarle a sus papás, ni fallarle a la muchacha, a la niña en aquel momento, tú sabes, y cómo se identificaba conmigo, era una manera de yo pues ayudar a la Miss en aquel momento. Así que es hermoso cuando el Señor nos pone enfrente situaciones. Nos hace crecer a nosotros, tiene un propósito especial. Y es ahí cuando uno se presta en sus brazos, ¿verdad? Para que entonces Él haga su trabajo. Quería compartirles eso. Qué hermoso. Gracias, Yara. Por aquí la hermana Nereida Nales nos pide que pudemos regalarle una hoja, ¿verdad? Para que tenga el perfil del niño. Sí, lo anoté y se la vamos a hacer llegar. Entonces, Brucelis luego a través de los correos electrónicos, como ella entienda más conveniente, para que ustedes la puedan recibir. Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí estos comentarios, Wilma. Muchas gracias y qué bueno, ¿verdad? Tener esta oportunidad. Eh, eh, Algo que muchas veces Edith comparte, ¿verdad? Como esa es su especialidad como maestra de muchos años, de maestra de educación especial. Eh, Hay veces que cuando atendemos un niño es mucho más que el diagnóstico, ¿verdad? Es conocer a la familia, es integrarnos con la familia. Los diagnósticos van progresando, hay veces que nos dan un diagnóstico que no es o nos dicen que no es y después termina así siendo. Eso es parte de un proceso para que para lo que realmente sirve para buscarle las ayudas especializadas y asegurarle unos derechos a los niños eh, y a sus padres. Pero como iglesia nosotros hacemos cosas que van mucho más allá y son mucho más profundas. Y definitivamente, Yara, gracias por compartir ese testimonio porque el amor es una necesidad. Y la iglesia eso es lo que da, amor, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Y qué importante es dejarnos enseñar, porque cada niño es particular, tenga o no tenga un diagnóstico, tiene unas necesidades particulares y si no las escuchamos y no las atendemos o actuamos desde el prejuicio, pues no vamos a poder suplir esa necesidad. Y hay veces que las famosas pataletas que vemos tienen una razón de ser como los mareos de la nieta de la pastora, ¿verdad? No son changuerías para ella, aunque para los demás no, para ella la pared se mueve, ¿verdad? Y no porque yo no lo pueda percibir, no quiere decir que no está ahí, es una necesidad real. Y ahí es cuando hablamos de la credibilidad, ¿verdad? Cuando hablábamos de violencia, los niños y las niñas no tienen credibilidad para los adultos, inmediatamente minimizamos sus expresiones, y minimizamos sus miedos, minimizamos sus necesidades. Así que si en términos de violencia es importante que tengan credibilidad para estas otras cositas que no entendemos, por ahora también, ¿verdad? Hay que atenderlas con ese mismo amor y con el mismo respeto que le tendríamos a un adulto que nos dice que la pared se mueve, imagínese. Pues claro que lo vamos a atender independientemente de lo que sea, pues tener ese espacio, ese acercamiento. Y cuán seguros se pueden sentir los niños y las niñas si le damos ese respeto y esa oportunidad. Así que vamos a reflexionar un poquito entonces en nuestros ministerios. Nuestras actitudes y conversaciones juzgan, excluyen o agreden a las personas con impedimentos, a los niños y a las niñas con impedimentos. Mire, hablamos de minimizar.
¿verdad? Eso es parte de esos microagresiones que a veces tenemos con los niños con más facilidad que con los adultos. Nos involucramos en la defensa de los derechos de la niñez con necesidades especiales. Como iglesia lo podemos hacer, tenemos la estructura porque lo hacemos en otros temas. Ahora tenemos los espacios también, ¿verdad? Para poder también hacerlo en esta área de la niñez con necesidades especiales. Nuestros espacios son seguros contra la violencia, acoso, las conductas sexuales inapropiadas. Tenemos, ¿verdad?, que desarrollar esos protocolos, esas guías a seguir para poder trabajar con estas situaciones, prevenirlas y educar. Hay veces que pensamos que el asunto de tener protocolos es algo tan rígido, ¿verdad? Que no resuelve nada. Pero la realidad es que el establecer una guía de qué vamos a hacer si sospechamos esto o lo otro, ayuda a educar a la iglesia, a educar a las familias y a concienciar y evitar, ¿verdad?, que estas situaciones ocurran. Y sabemos que lamentablemente las situaciones de conducta sexual inapropiadas ocurren dentro de las iglesias, que no podemos hacernos de la vista larga ante eso. Había, entre los comentarios estaba lo de los espacios nuestros, especialmente quienes tenemos templos, ¿verdad? Que ya el templo de la Iglesia Presbiteriana en Arecibo va a cumplir 80 años dentro de poco, y yo siempre había pensado que era un templo bastante accesible, una rampa otro espacio donde la puerta es bastante bajita y no hay que pasar trabajo para poner una silla de ruedas, más sin embargo, para una persona en una silla de ruedas, poder pasar por ese escaloncito que es como de 2 pulgadas es imposible. Y no solamente la silla de ruedas, es que las personas en andadores o que tienen dificultad para caminar caen fácilmente por aquella rampa que yo juraba que era tan accesible. Así que hay cositas que se nos escapan pensando nosotros, ¿verdad? Que tenemos esa accesibilidad, pero realmente pues hay que experimentarlo y hay que vivirlo para poder reconocerlo. Así que no vamos a estar listos para atender a toda la población en general, pero sí debemos prepararnos para poder escuchar y atender al que llegó, ¿verdad? Y poder ser intencional en esa apertura. Mientras tanto, pues vamos haciendo nuestra alcancía para los arreglos que tenemos que hacer para hacer de nuestros templos más accesibles, porque no es algo que necesariamente se pueda hacer tan fácil. Lo podemos reconocer, pero al reconocerlo, pues tener un plan que vamos a seguir para en el futuro poderlo hacer. Así que eso también es importante. Y hablábamos de la gran necesidad del amor y de la pertenencia. Bueno, si la iglesia no está supliendo esa necesidad de amor, tenemos que evaluarnos muy seriamente. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la imagen de dos personas haciendo la señal del te amo en lenguaje de señas. Así que vamos también un poco aprendiendo ese lenguaje que también se convierte en un saludo para la comunidad sorda. Eh, todos tenemos necesidad de relaciones y de afecto. Somos seres sociales. Incluso hay un experimento que se hizo una vez en un orfanato en Alemania, en donde con niños bien pequeños no los tocaban. En ese orfanato, niños huérfanos y no los tocaban. Y poco a poco se dieron cuenta que los niños morían porque el afecto es una necesidad básica. Así que y es parte de lo que estamos llamados a hacer como iglesia. La iglesia abraza y nosotros afirmamos esa coinonía. Tenemos una vida de comunidad, de esas actividades en que compartimos, invitamos a la gente y ponemos la comida y tú traes aquello y yo traigo lo otro y nos demostramos el amor porque, ¿verdad? El amor se ve en acciones. Ese te extrañé que no viniste y ahí nos vamos relacionando en amor. El amor es medicina, la hermandad es medicina. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Miren, esto es algo que es bien importante y si algo nos debemos quedar es que la inclusión no es una moda. Puede ahora sea el concepto de inclusión esté medio de moda y de boca en boca, pero la inclusión no es una moda. La inclusión es un mandamiento de Cristo.
Mire, el bautismo, ¿qué significa? Incluir a la gente dentro del cuerpo de Cristo. Y la comunión no es celebrar esa que somos parte, ¿verdad? De esa unidad, esa celebración de la unidad y del amor de Jesús por todos y todas. Así que para algunos de nosotros que tenemos estos como sacramentos, se convierte entonces la inclusión en un sacramento, en algo sacramental dentro de las mismas escrituras y de los mandatos de Jesús. Así que no es una moda. La inclusión es el mandamiento principal de amor. Eh, Hay una definición de lo que es la discapacidad de Thomas Reynolds de Vulnerable Communion y dice que la discapacidad son restricciones causadas por un impedimento físico involuntario, pero también expectativas sociales, barreras físicas y sociales. Previene la participación en la vida comunitaria, provoca aislamiento. Y miren la imagen, está esa iglesia con unas barreras ahí para que ciertas personas no puedan entrar. Y estas barreras están en todas partes de la comunidad. Y no son solamente que si el escalón, que si la pared blanca, hay cosas que van más allá de lo físico. También, ¿verdad? En nuestra interacción. Y sabemos que esa interacción es una necesidad. Si la inclusión es una necesidad, la exclusión es maltrato, negligencia o pecado. ¿Cómo podríamos estar maltratando a una familia, a un niño o una niña con impedimentos, al no hacerle parte de nuestra comunidad? Ahora vamos a tener un momento de pausa para ver sus preguntas y para que Edith tenga una intervención. Ok, por aquí. ¿Alguna preguntita? Dios bendiga a Yara por aquí. Me ha impactado la pregunta de pastora, porque yo digo, ay santo, a veces como maestros de escuela bíblica tenemos una dinámica, ¿verdad? Y llega este niño especial que enseguida yo soy de las que busco el plan B, el plan Z, el H, tú sabes todo, a ver cómo lo integramos, ¿verdad? Pero cuando uno ve que esa persona puede estar en riesgo, uno a veces se limita, ay santo. Entonces ella lo pregunta así y yo me pongo a pensar y a empezar a chequear si en mis recuerdos hay algo. Pero, pero qué delicado podría ser un momento así, santo bendito. Pues porque puede ser así como yo te explico, cosa de un segundo. Y él puede lastimarse, esa persona puede herirse, esa familia puede sentirse diferente, ¿me entiendes? No tal vez sea la intención, pero pues se puede interpretar de esa forma y es, ¿verdad? Es preocupante como cristiano que no lastimemos a una familia, ¿verdad? Y gracias, pastora, lo voy a tener en cuenta. Y esas son Gracias, las Yara. necesidades no tan especiales. Gracias, Yara, por el comentario, pero ciertamente son preguntas que nos sacuden porque en un momento dado hemos pensado, ¿tendríamos en nuestra memoria alguna familia que en un momento dado dejó de congregarse por causa de unos menores que tenían impedimentos y quizás sentían como que nosotros como iglesia, y no intencional, porque yo sé que ninguno de nosotros está en la intención, quizás en vez de recibir, de incluir, lo que hacíamos era, ¿verdad? Como que lo excluíamos. Y son preguntas que deben venir a nuestra mente y pues para eso estamos precisamente, o sea, porque hoy en día, cuando usted mira los numeritos de niños con necesidades y usted va a las estadísticas, hay un informe anual que el Departamento de Educación hace para esta época, ¿verdad? Que es el llamado Child Count, contar a los niños. Usted se va a quedar sorprendido de la cantidad de niños con impedimentos que tenemos. Y realmente nos llegan a la iglesia o están con nosotros desde chiquititos, ¿verdad?
y a veces no lo sabemos. Por ahí está José Torres con manita levantada. José, tu preguntita o comentario. Te vamos a dar el espacio y después yo sigo. No, iba a mencionar que hasta las miradas, ¿verdad? Particulares, que no necesariamente tiene que ser algo que expresemos verbalmente, sino tipos de maltrato, ¿verdad? En el aspecto de cuando el niño o la niña están alborotando, ¿verdad? O están distrayendo a los adultos de la experiencia, las miradas de lejos, así, ¿verdad? Despectivas, o al finalizar el culto, ¿verdad? Que, ¿verdad? Ocurre a veces los ciertos comentarios, creo que la pastora lo mencionó al principio, Wilma, válgate, qué nene, o qué nena, ¿verdad? O mira, dale chicle, ¿verdad? O ese tipo de cosas también, ¿verdad? Pues son esos detalles. Yo quería añadir que también es bien importante en este aspecto de la inclusión la relación. Yo creo que uno de los grandes éxitos de las diferentes personas que han trabajado con juventud o con la gente es buscar oportunidades de relacionarnos con la familia, Correcto. cumpleaños, estar pendiente a esos detalles, relacionarnos con el niño o con la niña, ¿verdad? Se graduó de la escuela, pasó un examen, ese tipo de cosas ayuda a la dinámica de poder establecer relaciones, no siempre, ¿verdad? El abrazo, el tocar, ¿verdad? Son cosas, hay que respetar los espacios, Eso es cierto. Algo más, eso José Luis. No sé ayuda. si la señal o soy yo. Dejé de escucharte. No, me puse en mute. Ah, ok. Ok. Lo que trae es muy interesante. Ciertamente necesitamos relacionarnos. Nereida nos escribe por aquí en el chat que cuáles son las opciones para una inclusión responsable. Entiendo que el perfil que le vamos a estar enviando como sugerencia, usted le puede añadir a ese perfil otras preguntas adicionales, les va a ayudar. Porque la familia de ese niño nos va a dar la información que necesitamos. Entiendo, una inclusión responsable es que si lo tenemos en la clase, saber qué tipo de merienda podemos usar, saber si la música cuando la pongamos, ¿verdad? Que nos gusta jugar, pues vamos a usar música suave o podemos usar cualquier tipo de música. Saber que si al momento de la manualidad podemos usar eh, digamos, pintura dactilar o tenemos que usar pinceles porque el niño detesta llenarse las manitas de pintura. Todo eso, ¿verdad? Va hacia una inclusión responsable y entiendo que la mejor manera es a través de ese perfil. Y como dice el hermano José Luis, pues el que nosotros podamos conocer, relacionarnos con esa familia. Y Jaimet da una información excelentísima por aquí en el chat y es que hay casos que no están diagnosticados, pero sabemos que, ¿verdad? Hay algo en el niño que lo hace diferente. Pero entiendo que quizás en nuestras congregaciones lo más que llama la atención, porque yo los he tenido, son estos niños que van y se levantan y caminan, ¿verdad? Hacia el altar, caminan por o corren por todo el templo, quizás en el momento de las ofrendas o algo se paran al lado de los hermanos. Y nosotros debemos responsablemente incluirlos en la actividad litúrgica, pero ¿hasta qué punto este tipo de niño, ¿verdad? Con este tipo de conducta que nos llama la atención, lo incluyo, lo excluyo, la familia se siente bienvenida, ¿verdad? Y realmente quizás ustedes pueden decir, ay, esto es como que una vara de doble filo. Pudiera ser si en nuestro corazón no está quizás la actitud real de darle la bienvenida a esa familia. Pero si en nuestro corazón está la actitud real, yo les diría a ustedes que hay veces que sencillamente hay que decirle a la familia, mira, mamá, papá, yo quiero apoyarte, quiero ayudarte, pero no sé cómo hacerlo.
Dime, ¿cómo lo hago? En términos de que Jaimet habla del aspecto de confidencialidad en el perfil, nosotros no necesariamente necesitamos que recoger la información del diagnóstico del niño, ¿verdad? Nosotros sí podemos recoger la información si tiene impedimentos, sí o no, y qué recomendaciones él tiene para aprender mejor. Yo les voy a mandar un formato que espero que pueda satisfacer esa parte, porque no es que ahí el papá va a escribir autismo nivel 1 nivel 2 problema específico. No, sencillamente si tiene impedimento o no, si el niño es alérgico o no a algún alimento, al gluten, no puede comer azúcar o no acostumbramos darle jugos que sean envasados, todo es natural, todo ese tipo de comentarios lo podemos recoger. Y en ocasiones, como dice Yara también, los papás no hablan mucho porque han experimentado esa exclusión de los lugares, de las escuelas, son niños o familias que no son invitados a cumpleaños o está la actividad familiar y no invitan, ¿verdad? Por X o Y razón. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia. Si en un momento dado tienes a tu lado, ¿verdad? Este niño que quizás ya de adulto deja de tener el impedimento, no te invité porque como tu hija o tu hijo no come tal cosa, pues no. Y son situaciones que de la mejor manera, miren, es la comunicación. Comuniquémonos con las familias. Lo demás va a venir poco a poco. Los niños en la relación, vamos a lograr que ese niño quizás se siente o que ese niño aprenda que en este momento no voy a caminar por el templo. Pero a lo mejor entonces yo con un adulto diácono lo puedo poner a recoger la ofrenda o lo puedo poner, ¿verdad?, a realizar algún tipo de evento adicional. ¿Algún otro comentario, pregunta? Pues Wilma. Miren, ahora que veo a José Luis, que en el mundo presbiteriano él no se llama José Luis, él es chino. Eh, hace 2 años estuvimos en un campamento de niños una semana y estaba, ¿verdad? Mi nene, que tiene autismo nivel 2 y hiperactividad grave. ¿Ok? No es cualquier caso, ¿verdad? Es uno bien particular, tiene sus dificultades alimenticias bien, bien chéveres, así que es un caso bien particular. Además, tiene un poquito de altas capacidades, así que si antes no hablaba, ahora no se calla. Y llega un punto en la vida familiar de todas las que somos madres, padres, sabemos que los hijos ya no son de uno y ellos quieren mirar a otros, ¿verdad? Como esos líderes a seguir y ya no quieren escuchar a uno. Y Miren, estaba como que en esa etapa. Y que mucha falta hace esa otra persona que esté ahí, parte de una comunidad que apoye, que ayude, que empodere, que haga sentir parte, que facilite esa integración de estos niños que son difíciles, ¿verdad? Para el resto de las personas. Así que qué bueno que podamos compartir este espacio porque Chino hizo un trabajo muy, muy excelente integrando a Paco, que es mi nene. Así que pudimos ver, ¿verdad? Ese desarrollo. Y más importante que ninguna de esas cosas, que él pudiera participar y tener un encuentro con el Señor, que es nuestra meta como iglesia, ¿verdad? Más allá del diagnóstico, más allá de las necesidades que tienen particulares, como iglesia, nuestro fin es muy distinto al de la escuela y es muy distinto al de las terapias, ¿verdad? Así que no nos dejemos distraer por esto, porque como les dije, un diagnóstico puede estar bien o puede estar equivocado, pero el Señor no se equivoca y el amor tampoco se equivoca. Si no podemos equivocar en nuestras expresiones de amor, si hay niños y niñas que no se sienten cómodos abrazando y tocando, pero déjenme decirles que el Señor hace cambios maravillosos. Tengo una sobrina de 13 años,
también con autismo, ella tiene un autismo más profundo, y es contrario a mi nene, ella es introvertida y Paco tiende a buscar las sensaciones, ella las rechaza, ¿verdad? Así que tienen autismo, pero son dos autismos muy distintos porque son personas distintas con necesidades distintas, no caben en una cajita. Ella no es muy afectuosa en términos físicos, ¿verdad? Ella no expresa el afecto de esa forma, tampoco expresa el afecto tan claro con su rostro o con abrazos, ni besos, ni nada de eso. Así que ustedes saben lo que es cuando llega un punto en que ella se acerca a una persona de la iglesia, siendo como ella es de particular, y se acerca cerca de ella, casi a punto de tocarla, uno sabe que para ella eso es un afecto más allá de lo sobrenatural, por su propia condición y particularidad. Pero no hay que tener un diagnóstico para hacer así, ¿verdad? Para tener esa preferencia, ¿verdad? De que no me gusta tanto que me abracen, no me gusta tanto los besos. Yo llego después del saludo de la paz cuando han escuchado esas cosas, porque no me gusta esa parte del culto, porque todos expresamos el afecto de diferentes maneras. Así que la iglesia es mucho más que esto, mucho más que un diagnóstico y es mucho más que aprender cognitivamente, porque muchas veces quienes no se pueden memorizar un texto bíblico, se atreven a hacer una oración en público, aunque no se le entiendan ni lo que está diciendo, por otra persona, porque el amor del Señor es así y tenemos que afirmar que el Espíritu Santo hace cosas maravillosas con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y algo que me parece bien importante comentarles es que no menosprecien ni tengan en menos, casi estoy citando a Timoteo, eh, el, el ejercicio de su ministerio y los dones y talentos que Dios les ha dado porque ustedes no han estudiado educación. La mayoría de los maestros y maestras de escuela bíblica no han estudiado educación. Eso es lo que estamos viendo en nuestros números y en nuestra experiencia compartiendo con las distintas denominaciones. Así que el Espíritu Santo sigue obrando en medio de su pueblo y dándole dones y talentos y nos tenemos que aferrar de eso. Claro, vamos a ser responsables y nos preparamos, pero no tengan en menos ese don y ese llamado y esa pasión que Dios ha puesto en el corazón de cada uno y de cada una. Bien, no me quiero atrasar mucho con esto, así que vamos a hablar de las necesidades de logro. Es éxito, reconocimiento, respeto y dignidad. Y mis hermanos, la iglesia ayuda a ese sentimiento de logro. Es un espacio muy distinto al espacio secular, porque nosotros abrimos las puertas para que el Espíritu Santo obre, incluso los que no saben. Aunque no lo crean, yo tengo 32 años de experiencia como maestra de escuela bíblica. 32 años. ¿Por qué? Porque cuando llegué a la iglesia a los 12 años me pusieron a dar clase de escuela bíblica. Eso no se da en el mundo secular. Yo no tenía ni cuarto año, voy a tener un bachillerato en educación ni nada que es. Pero el Señor llama de esa forma y prepara, capacita de esa forma e inquieta a su pueblo, ¿verdad? Y se convirtió en esa experiencia de logro para una niña que en términos seculares no debía de estar dando una clase de escuela bíblica. La iglesia nutre y disipula, afirma la imagen de Dios en cada persona, la dignidad, da identidad de hijos e hijas de Dios, identifica y reconoce dones y talentos, da espacio para el desarrollo y para el liderazgo. Miren, la rutina, y esto vuelvo y se los digo como mamá de un niño que a veces estamos 5 o 6 días de la semana en terapia. Eh, la rutina de la niña con impedimentos gira en torno a sus necesidades especiales, a las dificultades, a las destrezas que necesita desarrollar. Y tan pronto cumplan esa, ya estamos mirando a la próxima. Y casi siempre va en torno a lo negativo. Muchas veces, y esto es bien lamentable, y se da
dentro del campo de personas muy preparadas en las áreas especialistas, se afecta esa necesidad del logro y se degrada mucho a la niñez y a las personas con impedimentos porque todo gira alrededor de lo que no puede hacer. Y muchas veces en estas evaluaciones que se hacen, esas conversaciones se dan delante de los niños. No es, no, a mí me ha ocurrido y he escuchado a otros padres que también les ha ocurrido que un profesional hace un diagnóstico y catastrófico con unas expresiones bien difíciles que lastiman a esos niños que están escuchando, ¿verdad? Y va creando una imagen de ellos y creándole su autoimagen como personas que no pueden lograr nunca, que no van a lograr nada en la vida. Y he oído de testimonios de padres de niños que han escuchado eso y que después se han afectado en su desarrollo escolar y en las actividades de la misma iglesia porque se les ha hecho una expresión como esa delante de ellos de manera totalmente inapropiada y dañina. En un caso particular, incluso el diagnóstico estaba equivocado. Posterior a eso, hacen una reevaluación y no era el diagnóstico que le habían dado. Eh, no estaba correcto. Así que estas cosas ocurren. Los diagnósticos es parte de un proceso para identificar cómo podemos ayudar a alguien. Y les voy a dar una idea. Mi nene recibe las mismas terapias desde hace unos 8 años y su diagnóstico fue hace como 2 años. Así que las terapias no cambiaron, solamente cambió el diagnóstico, pero las ayudas que necesitaba ya las habían identificado. Así que muchas veces nos preocupamos por saber y conocer la información, pero realmente cuando conocemos a la persona, tenemos la misma información y hasta más información que la que podemos tener con un papel que diga tal y cual cosa. Bien, así que nuevamente, conocer a la gente, ese cuidado pastoral que las maestras y maestros de escuela bíblica también debemos dar, ¿verdad? Es importante y es clave. La liberación de las personas con discapacidades consiste no en quitarles el peso de la discapacidad en sí misma, sino en trabajar de conjunto con ellas en la erradicación definitiva de las actitudes de discriminación, asistencialismo y manipulación para dar paso a nuevos tiempos de dignificación y de inclusión. Y ahí la palabra asistencialismo, ¿verdad? Nos vuelve a poner la mirada en esa necesidad de logro. Todos tenemos la necesidad de alcanzar algo, de lograrlo y de sentir la satisfacción. Eso nos ayuda a vivir en dignidad, a creer en nosotros mismos. Y por eso es importante también que podamos tener actividades para el grupo en general, ¿verdad? Para los niños y las niñas, de cosas que ellos puedan hacer y que puedan hacer bien y que puedan lograr y sentirse esa satisfacción de haber hecho algo y que quedó bonito. Eh, recuerdo, me vino a la mente, recordando a José, ese momento en el que mi nene participó en la noche de talento. Y Paco, dentro de todas sus dificultades, tiene dificultad para mantenerse quieto, para dejar de hablar y todas ese tipo de cosas más relacionadas con la hiperactividad y la impulsividad, ¿verdad? Y él hizo una presentación como si fuera un show. Y le quedó fantástico porque él improvisa y memoriza fabulosamente. En eso, pues, tiene una fortaleza. Así que utilizó todas sus fortalezas para hacer su presentación y me acuerdo que el nombre del campamento, el tema del campamento era Encuentra tu lugar. Y él, de manera espontánea, dio un salto de donde estaba parado hasta el centro del salón, diciendo, encontré mi lugar. Y yo no veo otra imagen más clara de lo que es ese sentimiento de logro. Claro, cuando las mamás sobreprotegemos, no dejamos a los niños experimentar ese sentimiento de logro, porque la sobreprotección ahoga esas oportunidades. Lo mismo puede pasar si la persona vive con esta situación del asistencialismo, tratamos de ayudarle tanto
que no les dejamos ser y no los dejamos crecer y no los dejamos desarrollarse personalmente. Y eso es algo que sufren muchísimo los niños y niñas con impedimentos y cuando crecen permanecen con esa idea de que yo no puedo. Y no es que no puede, es que nunca se le ha enseñado en qué puede, ¿verdad? Y la iglesia tiene la oportunidad de hacer las cosas diferentes y de crear espacios para que todos se desarrollen dentro de su área, dentro de sus dones, sus talentos y sus capacidades y sus intereses de la mejor manera posible. Todos tenemos un lugar en el reino de los cielos. Esa necesidad de autorrealización, crecimiento personal, propósito y trascendencia. Ya estamos en la cúspide de la pirámide, la iglesia que desafía. No es solamente que vamos a dejarlo en el asistencialismo, no, lo vamos a desafiar. Ah, pero es que tiene unos impedimentos. Ay, bendito, pero ¿cómo tú vas a hacer cosa como esa? Sí, vamos a retarlo, vamos a ayudarles a creer en ellos mismos de manera que puedan incluso sobrepasar sus propias expectativas de ellos mismos porque nosotros creemos que la presencia del Espíritu Santo es real. Y la iglesia es un espacio para el desarrollo del fruto del Espíritu en cada creyente. Es el espacio de explorar vocaciones y llamados. Es el lugar para formar la fe y la espiritualidad. Y reconocemos que la salvación es por gracia, no es por las capacidades, no es por lo que yo puedo o no puedo hacer. Ya la salvación es un regalo. Y el Espíritu Santo es ese regalo que está ahí permitiendo que cada uno y cada una se desarrolle plenamente. Y esto no excluye a las personas con necesidades especiales y todo lo contrario, es una necesidad básica. La iglesia es el lugar donde estas cosas se pueden hacer. Y miren, yo lo he experimentado por mí misma y lo he vivido en mi ministerio pastoral de ver hombres ya que para mí son niños, pero bueno, en su corazón son niños, pero son hombres ya adultos, mayores que yo, de hecho, y verles llegar a la iglesia con todas las inseguridades, pero en ese proceso pastoral, tanto mío como pastora, pero también de toda la congregación, ayudarles a encontrar un lugar en lo que sí pueden hacer. Sí pueden saludar a la entrada y darle el papelito con la liturgia o los anuncios y se hacen parte y se sienten parte de que esa es su iglesia y se sienten responsables también de su iglesia y de las demás personas, porque a lo mejor ellos no tienen la capacidad de predicar o de hacer una oración, aunque sí la tienen. Eh, pero pueden hacer otras cosas que otras personas no pueden hacer y sentir esa satisfacción de sentirse que han tenido una experiencia de desarrollo. Es una cosa inolvidable y es maravillosa. Ver el reino de los cielos es una experiencia bella ver cómo esas cosas ocurren, cómo esas cosas se manifiestan. Y si es lindo para un profesional en terapias, después de muchas sesiones, a veces de muchos años, ver a un niño convertirse en un joven que supera, ¿verdad? Sus impedimentos. Más hermoso es ver cómo la fe da fruto en la vida de estos niños y estas niñas que se convierten en parte integral, importante, indispensable de la iglesia, porque son parte de la iglesia. Y la iglesia tiene todo el sistema para suplir esas necesidades y ayudarles a crecer, no solamente para asistirlos, ¿verdad? No solamente para ayudarlos, sino porque ellos son integrales dentro de la iglesia. Si ellos no están, no estamos completos. Y aquí está algo que es bien importante. ¿Es el ministerio con o es el ministerio para? ¿Ministerio con o ministerio para? Si ellos son parte de la iglesia, ¿qué ustedes creen? ¿El ministerio con niños con impedimentos, con necesidades especiales o el ministerio para niños con necesidades especiales? ¿Qué me dicen? En el chat han escrito con, Con, hay una diferencia, ¿cuál es esa diferencia? Si lo que buscamos es que se desarrollen y que sean parte. Una cosa es darles
y otra cosa es ministrar con ellos, que sean parte real, no solamente para darles ayuda, sino porque también necesitamos su ayuda. Algo que me encantó es que hay que dejarles, ¿verdad? Que nos enseñen. Parece que fue Yara. Ella me ha enseñado más. Pues claro, es que nos enseña muchísimo. Y cada persona, cada niño, cada niña nos enseña algo tremendo desde su experiencia. Estos niños que tienen unas dificultades y que trabajan tan fuertemente en superarlas, pues tienen unos valores y desarrollan unos valores particulares que sus propias necesidades le han traído, ¿verdad? Así que, claro que nos van a enseñar muchísimo. Por eso es el ministerio con la gente con necesidades y con necesidades no tan especiales también, ¿verdad? Porque muchas veces ellos suplen a nuestras necesidades también de afecto, de cariño y de ayudarnos a encontrar a nosotros mismos nuestro lugar. ¿Adoramos los dones o a quien los da? ¿Exaltamos las capacidades o fomentamos la humildad? ¿Damos espacio a la gente débil? ¿Qué ustedes creen? Ahora sí, Edith, para que tengas tu reacción y le dejamos esas preguntas ahí. Ok, antes de reaccionar a eso, quiero leer un mensaje que no quiero pasar por alto en el chat de Anthony, que escribió, con diagnóstico, sin diagnóstico, debemos estar muy cerca de nuestros niños y nuestros padres. Ser Ujú. prudente atendiendo cada situación y cada niño. El amor y ayudarnos es fundamental. Gracias por esta capacitación, porque lo primero es que tenemos que querer hacerlo con Dios como modelo. Y partiendo, ¿verdad? Utilizando precisamente ese comentario que hace Anthony, igual Yara luego de eso comentó que ella pues ha recibido capacitaciones y ha tenido una guía maravillosa. Nosotros adoramos, ¿qué cosa? Los dones o quien los da. Por nuestra mente, ese niño que nos puede dar dolor de cabeza, ese joven, ¿verdad? Que ya creció, ¿podrá convertirse en un líder fuerte de la iglesia o los limitamos nosotros? ¿Realmente damos ese espacio? Son preguntas que nos chocan, son preguntas que podemos decir, yo no tengo respuesta para eso. ¿Sabes que yo tampoco? ¿Por qué? Porque aquí lo importante es, como decía Anthony, nuestra disposición, nuestro corazón. Y hay algo fundamental que está entretejido en la línea de todo lo que Wilma ha hablado. O sea, no olvidemos que somos la iglesia, ese lugar seguro. No olvidemos que incluimos, ¿verdad? A través de las actividades que hacemos como iglesia, pero tenemos un Padre al cual oramos. Y muchas veces olvidamos, como me está escribiendo por aquí Areli, que ellos también son parte de la iglesia. Y no podemos verlo como algo lejano o que no nos pertenezca a nosotros. Miren, aún el niño o niña que llega, que es del vecino, que lo deja. Yo he tenido experiencia que a veces las escuelas bíblicas se convierten en un servicarro de la comunidad porque los papás no vienen, pero quieren que sus niños vayan allí. Quieren que sus niños lleguen al lugar. Y entonces nos toca a nosotros poder tener la oportunidad de dar ese espacio. Y miren crecer, porque los niños no vienen, según a los papás, los niños no le llegan con un libro de instrucciones. A nosotros los maestros de escuela bíblica tampoco. Y a los del departamento. Tampoco. Y no tenemos varitas mágicas. Pero ¿saben qué? Dios nos ha llamado. Y esto yo lo escribía cuando la reverenda estaba ahorita hablando de la plantilla anterior. Dios nos ha llamado, quizás mañana sí, pero hoy, que estamos a 15 de octubre, te ha llamado a ti para este servicio maravilloso. Y entonces Dios ha visto tu corazón, Dios ha visto tu disposición, Dios ha visto tus lágrimas,
Dios ha visto el deseo de tú hacer lo mejor que puede estar, pues entonces tienes que estar aquí y el llamado es para ti. ¿Algún otro comentario o preguntita? Exacto, Yara. No son la iglesia del futuro, No. son la iglesia hoy. Y tenemos que verlo como que son la iglesia hoy, porque si lo vemos como la iglesia del futuro, vamos a llegar a viejito y la iglesia va a ser de viejito, porque nunca le dimos oportunidad, porque como ellos eran el futuro, buscaron algún lugar de pertenencia y ya no están en medio de nosotros. Ese, ¿verdad? El peligro de mantenernos aislados, ¿verdad? Y que no nos conocemos, no reconocemos nuestras necesidades, no nos conocemos como personas. Hay veces que más que esa ayuda especializada, lo que estas familias necesitan es la amistad y la hermandad de la iglesia, que es más difícil de conseguir porque tú no le puedes pagar a nadie, ni el Departamento de Educación paga tampoco las terapias para la amistad y el compartir genuino, ¿verdad que no? Las terapias de la habla, las ocupacionales, sensoriales, psicológicas, fisiatras, lo que haga falta, está cubierto por la ley, pero la amistad sincera, esa, esa no llega ahí. El orar, el dejar que tu hijo, recibir esa oración, porque también eso es importante. Esos niños que de momento se levantan y quieren orar por aquella otra persona que está enferma. Así que ese espacio de hermandad, eso lo tiene la iglesia. Eso lo tiene la iglesia, solamente la iglesia. Y miren, voy a compartir este otro testimonio. Es un niño de 10 años con hiperactividad. Su mamá también es hiperactiva. Y él está en la iglesia y él siempre que llega a la iglesia y no ve a esta hermana, pide oración por ella en el momento de la oración de intercesión, ¿verdad? Y usualmente cuando él pide oración por ella, ella está enfermita y nadie lo sabe. Miren, no es la inquietud, es que dentro de sus características particulares, el Espíritu Santo también habla por medio de ellos. Pero tenemos que estar sensibles y darles el espacio también para compartir y desarrollar su fe, ¿verdad? Y realmente podamos ver que son parte de la iglesia. Yo sigo creyendo que tenemos el mejor espacio, la iglesia, para hacer la diferencia. Tenemos el mejor espacio para hacer la diferencia porque la iglesia está diseñada para suplir la necesidad humana. La iglesia es una bendición. Somos una bendición. Así que nos afirmamos en eso y sabemos que aunque el reto es difícil, ¿qué nos dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy. Tenemos lo que necesitamos para ayudar a los demás. Y eso, además del Espíritu Santo, tenemos el interés y el corazón para hacerlo y esa disposición para hacerlo. Así que muchas gracias por estar aquí. Les felicito por estar aquí porque no siempre tenemos el tiempo para tener estas oportunidades de prepararnos y el hecho de que ustedes saquen el tiempo para esto dice mucho. Es muchas bendiciones y Amén, aquí les amén. dejo muchas gracias y ese es en el lenguaje de señas, la señal de gracias para ir aprendiendo Ya. un poquito. Esta se ve más clara, la otra parecía un beso, ¿te acuerdas, Celi? Ahí Sí, está. la otra pareció un beso, que ya Beso. estabas ahí tirando Les mando besos. un beso y esta es la señal de gracias. Pues muchas gracias, Wilma. Gracias, ¿verdad? Por siempre brindarnos esta información tan valiosa. Les invitamos a, ¿verdad? Que si no nos siguen en las redes sociales, nos busquen, ¿verdad? Por todo a bordo. Estamos en Facebook. Estamos también en Instagram como todos a bordo, underscore, que es la rayita que está abajo, 2023, ¿verdad? Es el nombre que aparece. Si no, yo le envío el link y usted lo va a encontrar rápido. Nos puede buscar por Facebook, por Instagram. También tenemos nuestra página web que la pueden ver ahí en pantalla.
hay una página, ¿verdad?, dentro de nuestra página web que es exclusivamente para lo que es niñez con necesidades especiales, donde se está compartiendo poco a poco contenido, ¿verdad?, que es pertinente a lo que es las escuelas bíblicas. Y también lo que vamos recogiendo de estos encuentros que estamos teniendo de manera virtual, también de los cuestionarios que las iglesias que están participando de lleno en el proyecto están completando, pues estamos creando contenido, ¿verdad?, relevante para todos ustedes y para el beneficio de todas las iglesias. Si tu iglesia no forma parte del proyecto, les invitamos a que nos escribas al correo electrónico. Tenemos, ¿verdad?, un contenido exclusivo para iglesias participantes y maestros de escuela bíblica de estas iglesias, donde se le da un contenido exclusivo. Así que si quieres formar parte del proyecto de Todos a Bordo, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Así que esta información va a estar, ¿verdad? Esperamos que ya mañana esté ya en nuestra página web publicada. Le estaremos enviando, ¿verdad?, por correo electrónico. Si usted se registró en este taller, va a estar recibiendo por correo electrónico la información de que ya el video está disponible para beneficio de todos y todas. Así que si tienes alguna otra pregunta, alguna duda antes de poder culminar este taller, también. Yo quiero darle gracias a Bruceli porque ella es la que está a cargo de todas estas cosas, de mantener esta comunidad siempre unida y en conexión y está a cargo de todas las redes sociales y ella es nuestra artista gráfica y ella es todos nuestros recursos humanos, ella es administradora, la que busca las cotizaciones, la que hace todas las gestiones y todo eso. Así que sin ella esto no se podría hacer, así que tenganla en oración y damos Amén. gracias a Dios por todos esos dones tuyos, Brucelis, el corazón que tú pones en todo, de verdad que es un privilegio Amén. servir junto a ti. Amén, Eh, gracias. y les invito a que nos mantengamos en comunicación por medio de la página de Facebook o otras redes sociales y si tienen alguna necesidad específica en la que necesiten ayuda, de manera, ¿verdad?, que a veces ocurren cosas inmediatas y necesiten alguna consulta, estamos a la orden y en la disposición de así hacerlo. Es un trabajo que hacemos con amor porque creemos en este proyecto. Así que estamos a la orden. Y también otra cosita importante, si desean algún taller de manera presencial en sus iglesias, ¿verdad?, que quieran un tema en particular abundar, nos los pueden solicitar vía correo electrónico y vemos la disponibilidad de nuestros recursos, ¿verdad? Vemos la disponibilidad. De hacer grupitos de diferentes Exacto, iglesias. de diferentes iglesias, de verdad, si se quieren unir, queremos crear una comunidad, ¿verdad?, sólida, en donde todos y todas nos podamos ayudar. Así que nada, eso sería todo por la noche de hoy. Gracias por conectarse, por sacarle su tiempo. Gracias a Héctor y a William por acompañarnos en la noche de hoy. Y nada, buenas noches, que descansen. Bye. Bendiciones. Bye.